Bienvenidos a una nueva entrevista de Inversor Global. El día de hoy nos encontramos en las oficinas del ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, para hacer una suerte de evaluación de lo que pasó en los 100 primeros días de Mauricio Macri. No solo con la gestión económica, donde vamos a hablar, por supuesto, del tema de la inflación, la resolución con los fondos buitres, sino también de lo que está pasando en defensa, aprovechando su gran experiencia como ex ministro de Defensa. Así que, si les parece, empezamos ya mismo con esta nueva entrevista de Inversor Global. Bueno, Ricardo, ante todo, muchas gracias por el tiempo y por la entrevista. Y para empezar me gustaría ver una pequeña evaluación, aprovechando los 100 días de Macri, sobre todo de la parte económica, que es la que usted más sabe, tanto negociaciones con buitres, tema inflacionario, las cosas que prometió hasta el momento y qué se viene materializando y qué va quedando en el debe, si se quiere. Sí, yo creo que el logro más destacable de la gestión ha sido el restablecimiento de las relaciones exteriores en el mundo con la implicancia económica que eso tiene. Difundir un mensaje de creación de un clima económico más favorable a la inversión, a la producción en la Argentina. Los otros temas, por ejemplo, desarmar las medidas de represión de la inflación, de represión del comercio, de represión de las transacciones, de la producción, de la inversión. Eso es una tarea difícil, desgraciada, complicada, porque uno lo que ve es el síntoma de una enfermedad que estaba reprimida y por supuesto esas son siempre noticias desagradables. Me da la sensación que la normalización del endeudamiento, es decir, resolver el contencioso que teníamos con los acreedores que no habían entrado al canje, como con los distintos contenciosos por confiscación de inversión en la Argentina, a veces es un paso casi imprescindible para que volvamos a estar en paridad con Uruguay y Chile, que son países similares a nosotros. En materia de inflación, yo creo que ahí es donde el gobierno tiene un error, pero es al revés de lo que dice todo el mundo. Yo creo que este año es un año donde el gobierno va a revelar todas las trabas y restricciones que había vigentes. Yo no pondría una meta de inflación este año, yo pondría la meta de inflación del año que viene en adelante. Creo que el presidente comete un error en enfatizar el tema para el segundo semestre. Me parece que corregir la inflación requiere un proceso muy profundo de normalización presupuestaria y monetaria que no van a estar en condiciones de hacerlo hasta el año que viene. Siguiendo ese razonamiento, el tema de la meta inflacionaria ya queda un poco vieja, porque se hablaba prácticamente de un 25%, vemos que marzo es 4,5%, o es lo que están proyectando. No va a poder, porque la normalización cambiaria, tarifaria, la quita de mecanismos de represión que no se respetaban. Yo creo que se han tomado medidas muy importantes. Por ejemplo, creo que se ha tomado una medida muy importante en destrabar todo el mercado cambiario, el mercado de capitales, el comercio exterior. Eso era imprescindible. Nosotros estábamos con un déficit en cuenta corriente y con un colapso exportador. Ahí hubo medidas importantes, probablemente insuficientes. O sea, yo creo que habría que haber liberado de una manera más clara todo ese sector, porque lo que necesitamos es que vuelvan a crecer la exportación y la inversión. Y hasta ahora se lo ha hecho con un gradualismo, con mucha demora en la adopción de las medidas. Lo mismo en la eliminación de subsidios. Yo hubiera actuado drásticamente inicialmente. ¿Por qué? Porque cada vez que usted demora, usted está demorando la normalización de la situación. Me parece que ponerse metas que no se pueden cumplir, lo que hace es lastimar la credibilidad y generar expectativas exageradas sobre problemas que cualquiera que los estudiaba sabía que iban a ser muy costosos de desbrozar
el conjunto de reglamentaciones que nos ataban y nos empobrecían. El gobierno, sin embargo, digamos, justifica el gradualismo porque dice que una reducción más rápida del gasto público tendría graves consecuencias. ¿Usted no considera que esas consecuencias son reales? No, vamos por partes. Yo creo que hay cosas que no hay más remedio que hacerlas de una vez, como es la reducción de los subsidios. Eso hacerlo gradualmente es sumamente costoso. Aunque usted elimine los subsidios, usted le va a quedar un desequilibrio remanente. Usted va a tener que hacer un esfuerzo de normalización presupuestaria. A mí me cuesta creer que eso lo pueden hacer inmediatamente, pero no por cuestiones de especulación, de que si yo lo hago gradualmente es menos doloroso que si lo hago de golpe. Al revés, cuando más gradualmente lo hace, más doloroso es, porque nunca se termina. Entonces no es la cuestión de dolor. A veces sí es una cuestión, yo no creo en eso de que el gradualismo es más barato que el shock, no, es una tontería si se hace bien la cuenta. Y siguiendo eso, una de las variables más complicadas de resolver, quizá la más, es la inflación, tema inflacionario en Argentina. Por una parte se hace algo que se pedía mucho, que es el recorte de la expansión monetaria, frenar un poquito la maquinita de imprimir billetes si se quiere, pero por otro lado se heredó algunas cosas de la administración pasada. Por caso, el seguimiento a precios pormenorizado, el seguimiento a empresarios en algunos casos, quizás sea más de maquillaje que real, pero ¿cómo evalúa esta situación? Primero, ¿qué se heredó? Se heredó una tasa de expansión monetaria cerca del 45%. Eso, la expansión monetaria actúa con un rezago sobre la sociedad. No es que usted expande 45 y ese mes usted tiene... Eso actúa con un rezago. Con un rezago también actúa cuando usted desacelera. Segundo, no es lo mismo desacelerar colocando deuda, que usted retiró el exceso monetario, que si usted tiene una letra del Banco Central que vence cada 30 días y tiene a todo el mundo en ascuas, si la va a poder renovar o no. Yo no creo una palabra en los controles de precios, no los veo relevante. Lo que yo veo relevante, en todo caso, es explicarle a la sociedad la diferencia que hay entre tasa de inflación y precios altos. Eso se arregla abriendo la economía, poniendo los datos en transparencia, y a medida que baje la inflación, la transparencia aumenta enormemente porque aumenta el recuerdo de los precios relativos. No sabe si es que fue el precio, si este precio está bien, está mal, es decir, baja la eficiencia económica. Por eso la inflación es un mal impuesto. No solo es un impuesto regresivo, que lo es, o sea, ¿por qué es regresivo? Porque el patrimonio de los pobres está en dinero nacional. Y el patrimonio, es una gran fracción de su patrimonio. En la gente de mayor ingreso, una fracción muy pequeña de su patrimonio. Esa es la razón por qué el impuesto inflacionario es regresivo. Pero además de ser regresivo, es ineficiente para el funcionamiento económico, daña el funcionamiento económico. Lo daña porque afecta el contenido informativo del sistema de precios y porque en general a altas tasas de inflación aumenta la volatilidad de los precios. Con lo cual usted destruye las reglas y los indicadores para la inversión. Por eso en todos los países del mundo se trata de inflaciones bajas, y son casos anormales los que tienen inflaciones altas, como Argentina, Zimbabue, Venezuela. Es decir, pertenecemos a un club del que hay que salir rápido. Ahora, sobre eso le hago dos consultas bien breves. Una es, ¿cuánto tiempo se puede estar con tasas tan altas como las actuales, teniendo en cuenta que puede funcionar como aspiradora de pesos o combatir el dólar, la suba del dólar? Y por otra parte, algo que usted ya mencionó en alguna entrevista es que este dólar todavía está barato. Argentina funcionó con altas tasas de inflación y altas tasas de interés muchos años. Digamos, de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 74 tuvimos 30% de inflación anual y nos habíamos acostumbrado. Eso no quiere decir que fue inocuo, nos hizo daño, por eso no desarrollamos el mercado de capitales, por eso nuestra economía tuvo una performance inferior a las otras economías. La inflación, vuelvo a repetirlo, es un mal impuesto por su regresividad y por la ineficiencia que genera.
mi percepción de las cuentas externas argentinas, que acaba de ser confirmado por los nuevos datos de INDEC. INDEC todos los días saca datos que confirman mis temores. El déficit del año pasado en cuenta corriente fue 16.000 millones de dólares. O sea, para que usted tenga una idea, es aproximadamente casi 30% de nuestras exportaciones. Tenemos ese déficit, o sea, estamos usando ahorro externo. La descapitalización del país es una receta para empobrecerse. ¿Cuánto es más alto, perdón? ¿Cuánto es más alto? ¿Cuánto sería un nivel de tipo de cambio correcto? Mi reflexión es que si apuntamos a un déficit menor, el tipo de cambio casi están vinculadas ambas cosas. O sea, usted elige un déficit en cuenta corriente menor y va a tener un tipo de cambio más alto. Y yo creo que va a tener que ser más alto. Eso es lo que yo creo. Pero no arbitrariamente. Lo creo porque esa es una estrategia que capitaliza al país, que evita una recesión profunda y que reorienta la economía hacia donde debe ir, a más exportación y más inversión. Un tema que va directamente relacionado con la inflación son las paritarias, que tenían un peso aproximadamente de 25% para el gobierno, pero las están colocando ya por 30 hasta 40%. ¿Cómo va a afectar esto al empleo, conociendo que los gremios esperan un desempleo de 2 dígitos para este trimestre? A ver, si la tasa de expansión monetaria se ubica en el 20%, que sería consistente con las metas de inflación que el gobierno ha hablado, y los costos primos van al 40%, usted va a tener un receso muy grande y un desempleo muy grande. En general, los países desarrollados, el gobierno explicita su programa financiero, su programa presupuestario y su programa monetario para que la negociación salarial sea consistente con eso. Inteligente plantear este problema y darle una tasa de expansión monetaria a los dirigentes empresarios y sindicales, diciéndole, mire, estamos apuntando a esto. Yo no sería demasiado restrictivo en estas circunstancias porque me parece que la cuestión fiscal es muy delicada y sí apuntaría a tasas más claras. Ahora, ¿preocupa en momentos donde se ajustan tantas clavijas y donde el gobierno saca tantas mordazas, si quiere, desde el punto de vista económico, lo que pasa en el vecino país, lo que pasa en Brasil? Algunos hablan de que puede costar medio punto al PBI a la Argentina, es nuestro principal socio comercial. ¿Cómo se ve eso desde acá? No, y una justicia que va por todo, digamos, que no frena en Brasil. La situación económica de Brasil, sin que tuviera el problema político, que eso lo vamos a ver después, la situación económica de Brasil es muy complicada. Tiene una deuda muy grande, una deuda que la ha financiado a altísimas tasas de interés, tiene una caída de sus términos de intercambio, es decir, el precio del hierro ha bajado muchísimo, el precio de la soja ha bajado muchísimo. Entonces, las circunstancias internacionales de una política fiscal y monetaria muy desequilibrada y condiciones externas muy negativas generan una caída del nivel de actividad muy severo que impacta sobre todo sus vecinos, como impacta la gran devaluación que hicieron, como impacta la falta de un programa hacia adelante que pueda resolver este problema. Tiene que encontrar una salida. Yo creo que la única manera de encontrar una salida es con un gran sinceramiento. Un gran sinceramiento. Es decir, mira, acá hemos hecho un desbarajuste, una catástrofe. Algo parecido a lo que estamos haciendo acá, digamos. Un sinceramiento de ese estilo. Sí, pero es del mismo gobierno, lo cual es más difícil, ¿no? O sea, acá ha habido una catástrofe. Hemos hecho un programa fiscal alocado, nos hemos metido en un lío enorme, lo tenemos que corregir. Yo creo que la única manera que se puede pasar ese programa en Brasil es diciendo la verdad, es decir, diciendo, los gobiernos no te fueron una catástrofe. A los problemas que tiene la economía brasileña se le agregan los problemas políticos de que están los mismos que hicieron el desbarajuste. Entonces, eso es muy... Ahora, la repercusión de los problemas de Brasil sobre Argentina es inmensa, es devastadora. Es devastadora, como lo es la caída de los precios de nuestras commodities. Entonces, ¿qué le pasa a la economía argentina? Tiene una contracción dramática
dramática de la capacidad, del valor de su producción. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Reconocerlo. Ahora, el gobierno nuestro no está acostumbrado a dar malas noticias, ni este ni el anterior, y hay que darlas. Y cuanto antes mejor, porque ahora es culpa de los otros, o culpa de las circunstancias. Ahora, la Argentina está, digamos, a un paso ya con la discusión en el Congreso de salir del tema default. Esto abre, digamos, el debate sobre el endeudamiento en la Argentina, que muchos dicen que se puede entrar en una especie de círculo vicioso, endeudamiento, desendeudamiento. ¿Cuáles cree que sean las intenciones reales, si hay, digamos, algo relacionado de verdad a un cambio o vamos a entrar en ese círculo? A ver, nosotros tenemos deuda que no está explícita. O sea, la deuda con los holdouts existe. Lo que vamos a hacer ahí es la deuda que existe, que no paga, normalizarla. La deuda con los jubilados por juicio, hay 1 millón de juicios, eso hay que normalizarlo, esa deuda existe. La pregunta es, una vez que usted normalice la deuda, tiene espacio de más deuda para dos cosas, para cubrir el déficit corriente y para financiar, si fuera, un programa de inversión, de capitalización. Entonces yo creo que no hay espacio para financiar el déficit corriente, no lo hay. Es una definición estratégica. Gran parte del debate es si hay espacio. Yo creo que una vez que normalicemos la deuda que están oculta, eso va a consumir nuestra capacidad de endeudamiento. Lo que vamos a poder aumentar de deuda será 1,5, 2 puntos del PBI en el mercado internacional, probablemente un punto y medio en el mercado. No tenemos más margen que eso y lo tenemos que ir a hacer decreciente. Eso está en el debate. El riesgo de producto de la debilidad, de la falta de una narrativa apropiada, tomemos el camino de endeudarnos para resolver el problema que tenemos. Yo ya le expliqué que estamos descapitalizados. No solo estamos descapitalizados, digamos, en las Fuerzas Armadas, tenemos desaparecidos los aviones interceptores, desaparecieron los aviones de transporte, en la infraestructura usted ve el colapso de nuestra infraestructura, en la energía, en todos lados. Si usted está descapitalizado, lo menos inteligente es creer que los problemas se arreglan endeudándose. No se arreglan endeudándose. Ese debate va a estar al rojo vivo después que se resuelva lo de los holdouts. Totalmente. Aprovecho para hacerle la última y agradecerle por el tiempo. Lo saco un poco, lo corro de economía. Recién hablaba de cosas de las que sabe bastante, como defensa, en lo que estuvo bastante inmiscuido. Le pregunto por esta polémica reciente con el pesquero chino. Aprovecho para preguntarle su opinión, si le parece que la respuesta fue la correcta, hubo susceptibilidad de parte de China, diciendo que había que tener más cuidado con estas cosas. Usted también habla de falta de equipo para controlar fronteras, por ejemplo. A ver, Argentina tiene por su plataforma continental, en el área marítima exclusiva, o sea, hasta las 200 millas, uno de los mejores caladeros del mundo, si no el mejor. Si usted recorre, yo lo he recorrido como ministro de Defensa, no es un problema de ahora, es un problema que lo tenemos. Usted recorre el borde de las 200 millas, es como si usted tuviera una ciudad iluminada en el mar. Está pescando. ¿Cuál es la tentación que naturalmente tiene cualquiera? Venir a robar, venir a hacer abigeato, venir a hacer un cuatrerismo marítimo. Usted tiene el mejor caladero del mundo porque no se lo vamos a robar. Si esto además no se defiende. Entonces, ahí eso le revela que usted necesita fuerza armada, necesita fuerza de seguridad, porque usted tiene que defender sus recursos, tiene que patrullar esa zona. Si usted no patrulla y usted no sufre consecuencias, nos van a robar hasta lo último que haya. Si usted entra y no paga y cobra por hacer eso, le puedo asegurar que se va a volver muy prudente. La única discusión con el pesquero chino es, ¿estaba en aguas jurisdiccionales o no estaba? Si estaba y no hizo caso, el trato fue generoso. El trato fue generoso. Nosotros necesitamos explicarle a todos, de una manera que no le ofrezca duda a nadie. El que viene a hacer abigeato acá va a tener consecuencias. Y, si es posible, muy graves. Y en el aire lo mismo. Si usted va a volar furtivamente a la Argentina
para contrabandear armas, drogas, crimen organizado. Mi opinión, de hace muchos años, es que eso se vuelva una aventura muy riesgosa. Entonces, si es una aventura muy riesgosa, probablemente nadie la haga. ¿Usted iría a pescar donde le pasan cosas? ¿O se quedaría del otro lado? ¿O entraría sujeto a la regulación argentina? Usted pagaría por el derecho de usar nuestros recursos. Porque además hace a la subsistencia de nuestra sociedad y de los recursos naturales. Si usted a las pesquerías no las protege, va a haber sobreexplotación y van a liquidar la capacidad de reproducción de las especies. Entonces casi hace a proteger los recursos de la humanidad. Entonces no solo afecta nuestra riqueza, sino casi es un gesto de solidaridad intergeneracional. Debemos darle a nuestros hijos y a nuestros nietos lo mismo que hemos recibido de nuestros padres. Entre otras, un caladero de excepcional calidad que no podemos dejar que nos lo roben o lo depreden. Ricardo, muchísimas gracias por el tiempo, por ser parte de esta entrevista con Inversor Global. Gracias.